La semiótica, dicho muy rápidamente, es la ciencia de los signos. Así nació, tiene dos nacimientos, uno en Estados Unidos con Charles Sanders Peirce, otro en Europa con Ferdinand de Saussure, que es el padre de la lingüística moderna, del signo dividido en significante y significado. El problema es que la cosa se ha ido convirtiendo en algo mucho más complejo. Al final yo no diría que es la ciencia de los signos, porque incluso la noción de signo no está nada clara para la semiótica, pero sí podríamos decir que es la disciplina que trata de los procesos de significación, que están en la base de todos los procesos culturales. La semiótica lo que nos procura es una metodología para poder interpretar las fotografías con un cierto rigor material. Quiero decir que yo puedo objetivar mi interpretación y transmitirle a otro sujeto, a otra persona, a otro investigador, a otra persona cualquiera, en qué me he basado para ello y que no es una simple interpretación, digamos, idealista. Por eso digo que la base material es importante. La clave del mensaje fotográfico, por utilizar una expresión de Roland Barthes, es lo indicial. La pintura es icónica, según decía Peirce, era un signo que significa algo por parecido con ese algo. El símbolo es pura arbitrariedad, es decir, simplemente una comunidad se pone de acuerdo que tal cosa significa tal otra, y las lenguas naturales son los procedimientos más habituales en ese sentido. El índice es otra cosa. El índice significa que ha habido una relación por contacto, más metonímica que metafórica, diríamos, más por contigüidad que por pura arbitrariedad. Pero claro, en la fotografía están las tres. Una fotografía es indicial, porque digamos que lo que captamos es la luz que ha estado en contacto con nuestro referente, por lo tanto toda fotografía es como si hubiera estado en contacto con el objeto fotografiado, como un índice, como el humo para el fuego, por ejemplo, pero a la vez, no, mira que hay fotografías que se han convertido en símbolos, desde las fotografías del Che Guevara o de Marilyn Monroe, y luego se pueden hacer versiones y reversiones, como hizo Andy Warhol y como han hecho muchísimos artistas y hasta publicitarios de este tipo de imágenes, y evidentemente en toda fotografía hay una relación de parecido, o sea que una fotografía es las tres cosas, es un icono, un índice y un símbolo. No hay ningún mensaje social, el fotográfico tampoco, ¿no?, que circule inocentemente. A alguien le interesa para algo. Hay una película que yo recomiendo mucho, que la hizo un compañero mío, Hugo Domenech, que se llama La sombra del iceberg, del iceberg, si nos queremos, no sé si que la pueda conocer. Es un documental sobre la famosísima foto del miliciano muerto de Robert Capa, ¿no?, preguntándonos si era un montaje o no era un montaje, si verdaderamente ese miliciano estaba muriendo en ese momento, o simplemente le dijo, oye, tírate como si te hubieran disparado y te hago una foto. Yo esto se lo explico mucho a mis alumnos. A lo mejor indicialmente puede ser falsa, icónicamente es un buen simulacro, pero simbólicamente es verdad. Porque al fin y al cabo lo que simbólicamente representa esa foto es como un pueblo, el pueblo español, fue aplastado por el fascismo. Eso es innegable, quiero decir, es innegable, lo puede negar cualquiera, pero al fin y al cabo se puede sostener honestamente como una verdad. Ha pasado al lenguaje de los media o al lenguaje periodístico la palabra icono, ¿no?, cuando algo es, precisamente se utiliza icono para decir que algo es símbolo de algo, trastocando de alguna manera el lenguaje. Pero evidentemente cualquier cosa cualquier imagen puede convertirse en emblema de una ideología, de un producto, etcétera, etcétera, etcétera. Decía Charles Baudelaire que la cultura no funciona si no es por el malentendido, ¿no? Y quienes mejor han entendido eso son los publicitarios, que pueden cogerte una fotografía cualquiera y convertirte algo que en principio hubiera tenido otro valor icónico, simbólico o indicial, en icono, símbolo de lo que ellos quieren.